Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues como he estado viendo y escuchando, les está lloviendo mucha información, entonces mi plática no es la excepción. Creo que lo más importante es que se lleven de la mía o de mi parte, es que a todo niño que sospechen ustedes con una masa abdominal, tienen que tomarle un buen ultrasonido al menos. Estos son los hospitales donde me formé y donde ahora trabajo. Vamos a empezar rápido, les voy a poner un caso clínico, a ver si alcanzamos a contestarlo. Es un masculino de 5 años de edad que se le realizó una cirugía por un varicocele y ha tenido cefalea. Está hipertenso, alguien lo explora y le documenta una masa en el cuadrante superior izquierdo. Aquí le hacen una tomografía y se ve una lesión en este lado. Después, otro caso, así se presentan insidiosos con signos sutiles. Cuando el paciente tiene una masa abdominal como tal, lo sentimos demasiado tarde, ya nos tardamos, ya nos pasamos de esos 6 meses que hablaba la doctora en el diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede tener enfermedad diseminada o metastásica, entonces su pronóstico cambia. Otro paciente de 1 mes de edad que tiene unas lesiones cutáneas múltiples de 2 a 5 milímetros. Estas son las lesiones, las ven, podrían decir algunos, qué lunar tan bonito, ¿no? Pero cuidado. Un dermatólogo le hace una biopsia y como todo en oncología o en cirugía oncológica, los que estamos dedicados a esto, todo puede ser reportado como un tumor de células azules redondas y pequeñas, que es un término muy inespecífico pero muy común. Le hacen una tomografía y encuentran aquí otra bolita. Luego, finalmente, un femenino que acude por aumento del volumen abdominal y que le han prescrito antiparasitario sin mejoría. Son pacientes que llegan con distensión y que lo primero que piensan es, puede tener parásitos, y no, tienen un tumor. Le hacen una tomografía y encuentran esa lesión. Le toman unos niveles de alfa-fetoproteína que salen muy elevados y bueno. Pues vamos hablando rápidamente, ¿qué es un tumor abdominal? Es igual a una tumoración abdominal o una masa abdominal. Es un término topográfico poco específico. Nosotros los cirujanos dividimos el abdomen en varios compartimentos, el compartimento retroperitoneal, el compartimento abdominal, tiene diversas clasificaciones de acuerdo a lo que vayamos a estudiar. Entonces, como lo hemos venido mencionando, es una situación de urgencia. En la mayoría de las ocasiones, los pacientes llegan con nosotros y ya vienen valorados por diferentes médicos y nadie ha sospechado de que puede ser un tumor. Pueden pensar que es estreñimiento, etcétera. Como hemos venido mencionando, son síntomas y signos sutiles. Si no pensamos en que tiene un tumor, se nos va a escapar. Entonces, ni todo crecimiento abdominal es debido a un tumor, ni todos los tumores dan crecimientos abdominales. Es muy común que nosotros los cirujanos frecuentemente nos enfrentamos al tumor más común, que es el CA, o sea, caca por estreñimiento. Entonces, todo tumor abdominal debe considerarse maligno hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso la situación de urgencia. Básicamente la epidemiología que se viene manejando en las pláticas previas es la misma. El cáncer tiene una menor incidencia en los adultos. Cada año hay más nuevos diagnósticos debido a que en los avances tecnológicos es más fácil llegar a un diagnóstico y a que cada vez el personal médico de primer contacto pues también está más capacitado, asiste a más cursos y tiene la posibilidad de pensar en que tiene un tumor y poderlo referir. En la actualidad, a lo que me dedico yo, que son a los tumores sólidos, pues en los últimos años se han diagnosticado 487 tumores renales, 475 tumores hepáticos y 274 neuroblastomas. Aquí en México, a partir de que apareció el Seguro Popular, se ha tenido un mejor control y un mejor apoyo para el diagnóstico y tratamiento de los niños con cáncer. En la actualidad, casi el 95% de todos los pacientes tienen oportunidad de ser y recibir tratamiento cuando tienen una patología oncológica. Y más o menos en México hay 6,000 nuevos casos de cáncer al año. Esto es de cáncer en general. Como lo venimos mencionando, pues esto no cambia, es igual. La introducción breve que yo les voy a dar pues es de las 3 masas abdominales más comunes en el niño. Cómo se diagnostican, cómo se presentan y cuáles son esos signos y síntomas tan sutiles.
Aquí en México es más común el tumor de Wilms. Si ustedes revisan la literatura van a encontrar que en Estados Unidos el tumor más frecuente es el neuroblastoma, pero no, aquí en México cambia un poquito como siempre, ¿no? Los mexicanos siempre llevamos la contra en algo. Entonces puede haber síntomas inespecíficos como una masa palpable, como distensión, como náusea, como vómito, como irritabilidad, dolor, estreñimiento, diarrea, etcétera. Esto lo puede dar cualquier enfermedad, esto lo puede dar apendicitis, lo puede dar una parasitosis, lo puede dar una infección gastrointestinal, etcétera. Síntomas específicos: cuando un niño tiene hematuria hay que pensar qué le está pasando. Cuando un niño es hipertenso hay que ver por qué está hipertenso, eso no es normal. Cuando un niño tiene sangrado de tubo digestivo, cuando ya se puso amarillo aguas, puede ser ya enfermedad diseminada. Cuando se ocluye, muchas veces el paciente debuta con una oclusión intestinal, también lo operamos y era un tumor, ¿no? O muchos pacientes que tienen diarrea crónica o historia de crisis convulsivas también pueden tener un tumor. Cuando tienen síntomas de diseminación, como lo ven, pueden tener dolor óseo localizado, adenomegalias, nódulos cutáneos, alteraciones motoras, también podemos tratar ya de enfermedad metastásica. Entonces siempre hay que tener un estudio de imagen. Lo ideal sería realizar una tomografía tóraco-abdominopélvica. En la actualidad todo el mundo tiene acceso a eso y esta nos puede dar gran información de dónde viene la masa y hacia dónde se disemina. Entonces este es un tumor de Wilms. Como vemos, es el tumor renal más común de toda la infancia. Para todos los estudiantes pueden tener una bien en un examen. Prácticamente es 1 en cada 100,000. Entonces eso lo transforma a 10 casos por cada millón para las 3 patologías que les voy a hablar. Básicamente se presentan casi igual, la diferencia es muy poquito, ¿sí? Entonces, estos son los factores de riesgo que puede tener el tumor de Wilms. Se asocia a aniridia esporádica, a malformaciones genitourinarias, a síndrome de Dennis-Lash, a síndrome de Ward, a hemipertrofia o a síndrome de Witt-Wiedemann. Los más comunes son este último, el síndrome de Witt-Wiedemann, que son síndromes de hipercrecimiento. Hay de lesiones específicas que predisponen a estos pacientes a que tengan tumor de Wilms. Como ven, hasta el 90% de los tumores pueden debutar como masa abdominal, pueden tener dolor, hematuria e hipertensión. Aquí, cuando se presenta la hematuria y la hipertensión, es cuando realmente tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno. Ya cuando el tumor nos dice que se palpa, puede ser demasiado tarde. Como todo, en medicina tenemos que llevar un orden, una historia clínica adecuada, una exploración física detallada de pies a cabeza, incluyendo tacto rectal, para poder orientarnos a saber qué vamos a hacer, como cuando estábamos en la residencia, ¿no? Lo que le transmitimos a nuestros residentes: tómale todo, no vaya a hacer. ¿Por qué? Pues porque estos tumores, estamos viendo patología ya muy específica, tenemos que buscar en todos los laboratorios posibles alteraciones. La estadificación del tumor de Wilms es una estadificación la más básica. Si ustedes buscan en el internet o en cualquier libro, van a encontrar las dos escuelas o las dos, no escuelas, sino los dos grupos que tratan el tumor de Wilms en todo el mundo. Uno es el grupo americano y otro es el grupo europeo. Hay unos cambios en cada grupo. Nosotros aquí en México básicamente usamos la conducta americana. Entonces el estadio 1 es cuando el tumor está limitado el riñón y se resecó completo. El 2 es cuando básicamente llega al seno renal. El 3 es cuando se rompió, que tiene ganglios positivos, que no se realizó una resección incompleta. Aquí quiere decir que llevó una mala evaluación. El 4 es cuando tiene metástasis y el 5 en el caso del tumor de Wilms es bilateral. Entonces, como les dije, siempre tenemos que hacer un ultrasonido. Ahí nos va a decir el tamaño, puede ver el riñón contralateral, puede ver si hay trombo o no, y hay que usarlo siempre para los pacientes de alto riesgo, que son los síndromes que les mencioné hace un momento. Después de eso tenemos que hacer una tomografía. Como les mencioné, en cirugía oncológica siempre tiene que ser tóraco-abdominopélvica simple y contrastada, que tenga fase venosa, fase arterial, y aquí la vemos, ¿no? Vemos un gran tumor del lado izquierdo. Aquí otra tomografía en un corte axial y un corte coronal. Como les mencioné,
Este es un varicocele, para quien no lo conozca, es del lado izquierdo, y eso es por obstrucción por el tumor de la vena gonadal izquierda, por eso se ve así. Automáticamente, quitando el tumor, desaparece el varicocele. Ven la masa abdominal, y aquí es a grandes rasgos cómo se quita. Ponemos nuestro mejor residente, que es el separador de Thompson. Aquí quitamos el colon y empezamos a hacer, como todo en cirugía oncológica, control vascular. Esta es la vena, esta es la arteria, y aquí se liga el uretero, y pues ya se ve relativamente fácil, pero bueno, son unas imágenes nada más para que se den cuenta de qué tan grande o qué tan pequeño puede hacer un tumor renal. El más común, como les dije, es el tumor de Wilms. Podríamos hablar 3 horas solo de tumor de Wilms y 1 hora de tumor de Wilms bilateral, pero lo importante es que ustedes sepan que cuando hay hematuria o hay hipertensión, pueden ser signos sutiles de que un tumor renal está en el riñón. Entonces, cuando hay distensión, puede ser demasiado tarde. El tratamiento, pues, es cirugía. Aquí intervenimos nosotros, quimioterapia, de acuerdo a los grupos o a los protocolos que se lleven, son el número de sesiones. Es prácticamente, también podemos hablar toda una mañana de qué se les da en la actualidad. También se usa la radioterapia, dependiendo del estadio. Y básicamente, dependiendo de la bibliografía que se consulte, tiene una buena sobrevida, arriba del 90%. Ahora vamos a hablar un poquito de neuroblastoma, que es un tumor que se presenta en pacientes más pequeños. Como lo pueden ver, son pacientes que tienen una gran distensión abdominal. Ahora se dice que es una neurocristopatía que engloba una gran cantidad de enfermedades y puede ser tan benigno o tan maligno como de acuerdo a su biología. Entonces puede ser tan amigo de nosotros como un ganglioneuroma, quiere decir que es maduro, o tan inmaduro como un neuroblastoma con diferentes alteraciones cromosómicas. Estos tumores pueden ser tan nobles que pueda tener una regresión espontánea, no, solito se autolimita, no le pasa nada, el niño nace con él y ni nos damos cuenta, ¿no? Hasta que se hace algún ultrasonido de control en un recién nacido. O puede tener maduración, como les dije, hacia ganglioneuroblastoma o a neuroblastoma propiamente dicho, de acuerdo a cómo se comporte. Como les dije, pues se presentan 10.5 casos por millón, es el tumor sólido más común en Estados Unidos, aquí en México no, y el 95% de los casos aproximadamente se presenta entre los 0 y los 4 años de edad. Es una localización variable, como está paraespinal. Puede haber desde el sistema nervioso central hasta el hueco pélvico, y hemos visto neuroblastomas con enfermedad tan diseminada que nacen desde la base del cráneo y que tienen enfermedad diseminada hasta el hueco pélvico. Lo más común es que esté en retroperitoneo, y de todo esto lo más común es que sea la glándula suprarrenal, pero puede haber en la pelvis, puede haber en el tórax, puede haber en el cuello. Como les mencioné, pues todo es masa abdominal, ¿no? Entonces, cuando el paciente está distendido, como ustedes ven aquí, ya es demasiado tarde. Este tumor da síntomas muy sutiles. Básicamente hasta el 10-15% puede tener síndrome paraneoplásico, y nosotros podemos andar pensando cualquier otra cosa excepto que tiene un neuroblastoma, que para fines epidemiológicos es la masa más común, y vieran qué difícil es diagnosticarlo. O cuando ya llega con nosotros, les pregunto la historia a los papás y fueron vistos por diarrea, fueron vistos por crisis convulsivas, los vio el gastroenterólogo por diarrea, el neurólogo por crisis convulsivas de difícil control, etcétera, y nunca pensaron que podía tener un neuroblastoma. ¿Cuál es el cuadro clínico? También se confunden con síndrome de Kempe. Hemos visto niños que ya se los va a llevar el DIF porque le pegaba el papá, y no, hombre, ¿cuál? Tiene un neuroblastoma. Puede tener ojos de panda, compresión medular, dolor óseo. También puede haber hipertensión arterial. La diarrea secretora es porque tienen un exceso de péptido intestinal vasoactivo, y las crisis convulsivas, pues es un síndrome paraneoplásico que se llama síndrome de opsoclonus mioclonus, y es por unos anticuerpos contra el núcleo fastigial que produce este tumor.
Aquí, como les mencioné, pues son los síntomas de acuerdo a la parte del cuerpo donde se localice. Puede dar síntomas de compresión, puede dar constipación, puede dar dificultad respiratoria, puede dar estridor si está en la región cervical, si está en el hueco pélvico, puede dar alteraciones en la micción, puede dar alteraciones en la movilización, síndrome de Horner, alteraciones en el patrón urinario, etcétera. O sea, son síntomas muy sutiles. Este es un síndrome de Horner, es un síndrome paraneoplásico, hay que pensarlo siempre. Si ustedes ven un niño con síndrome de Horner, pídanle un ultrasonido. Cualquier médico especialista certificado puede documentar que tiene una lesión seguramente suprarrenal. Y aquí, ¿no? Estos son los niños, estos son los ojos de panda, y dicen, órale, ¿le pegaron o qué le pasó? Y pues no, tiene un neuroblastoma. Y como digo yo en todas las pláticas que me han invitado a dar, pues este es el tumor del Starbucks. ¿Cuántas veces no han ido y se piden un muffin de estos, no? Bueno, pues yo cuando voy pido un muffin de neuroblastoma. Entonces, estas son las lesiones que se localizan, ¿no? En la actualidad, pues hay mucho acceso a la tecnología para el diagnóstico, y aquí vemos, este es un gran neuroblastoma que abraza la aorta abdominal y el tronco celíaco. Este es un neuroblastoma en un recién nacido con infiltración hepática masiva. Este es un neuroblastoma mediastinal, y aquí enfermedad metastásica, ¿no? Hacia la órbita. Todos les tienen que hacer un gamagrama. Aquí se hace con una cosa que se llama metayodo-bencilguanidina, y esta es una fusión de metayodo-bencilguanidina con FDG. Entonces, dentro de los estudios de extensión que tienen que hacer, ya se realizan en los hospitales de alta especialidad. Tiene que hacerse su gamagrama óseo, su rastreo con metayodo, su aspirado de médula ósea. En ocasiones, cuando no sabemos qué es, pues un gamagrama con nucleótido también nos puede orientar, catecolaminas en orina. Y esto es muy importante, siempre hay que tratar de hacerlo, porque de esto depende si se va a curar o se va a morir, así de fácil. Si tiene esta cosa, NMIC amplificado, se mueren casi todos. Entonces son de difícil control, ocupan mucho personal, ocupan quimioterapia, cirugía, radioterapia, trasplante de médula ósea, y ahí se va juntando y se va haciendo una bola de equipo médico para poder salvar este tipo de pacientes. Entonces el abordaje se tiene que hacer con biopsia del primario y biopsia de la lesión metastásica con aspirado de médula ósea. Y esta es la clasificación más antigua del neuroblastoma. Aquí se ve, es el estadio 1, se quitó por completo, aquí le dejamos un pedacito, acá esto es 1, esto es 2A, en lo que se quitó casi completo, pero quedó un pedacito. El 2B tiene los ganglios positivos, el 3 no se puede quitar, pasa a la línea media, tiene los ganglios positivos de ambos lados, y este es el 4S, que es para los menores de 18 meses de edad, puede tener infiltración hepática, infiltración de médula ósea, y el 4, que es para los metastásicos. Hoy, ¿qué utilizamos? Ya no utilizamos la clasificación anterior, esta es la clasificación más actual, es de acuerdo a los factores de riesgo, porque son tumores que nacen y envuelven todo lo que encuentran a su camino, principalmente que envuelven pues la aorta y la vena cava. Y aquí es cómo se quita. Aquí le tenemos que abrir el tórax y el abdomen. Aquí hacemos el colon hacia un lado, aquí está el tumor, este es el vaso, esta es la cola del páncreas, está hasta atrás prácticamente. Sí, aquí está el tumor, otra vez control vascular. ¿Por qué? Porque pues lo más fácil sería quitarlo en bloque con el riñón, pero pues eso lo hace cualquiera, para eso no estudiamos, tenemos que hacer el menor daño posible. Sí, y aquí se ve cómo ya se quitó toda la lesión, acá quedó el cuerpo y la cola del páncreas, y aquí está el tumorcito, siempre con un ganglio, porque el patólogo nos lo va a pedir para ver qué es lo que pasó. Entonces, el tratamiento pues es cirugía, quimioterapia y radioterapia cuando está indicada. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen que ser manejados por un equipo multidisciplinario. Y finalmente el hepatoblastoma, que es el tumor hepático más frecuente, es la tercera neoplasia intraabdominal. Básicamente el 80% de todos los casos pueden ser
menores de 3 años. Hemos visto ya en los últimos años que hay hasta hepatoblastoma congénito, entonces cada vez es más común. Como también en cáncer en pediatría, pues hay factores predisponentes, los síndromes de hemihipertrofia o síndromes de Witt-Wiedemann, como para el tumor de Wilms también te puede dar hepatoblastoma. Si no te salvas de uno, te salvas del otro. Poliposis familiar, que seas prematuro, también ya con las unidades de cuidados intensivos neonatales, ahora los niños que nacen de 600 gramos sobreviven y órale, cuando tienen 1 año y medio les da hepatoblastoma. Entonces también masa abdominal, como siempre, ya es un diagnóstico tardío, pueden tener anorexia, pérdida de peso, dolor. El diagnóstico, como siempre, pues es clínico, con imagen, otra vez un ultrasonido, tomografía y laboratorio. El ultrasonido, pues aquí se ve claramente cómo es un tumor hepático. Aquí lo vemos, un gran tumor hepático que abarca los 4 segmentos quirúrgicos que tiene el hígado. Y son grandes lesiones, pueden crecer tanto como abarcar todo el hígado, o en ocasiones, como es la menor de las veces, pues son solo lesiones muy pequeñas. El estadiaje, como les dije, pues es también hay del 1 al 4, es cuando están localizados, cuando no se quita completo, cuando el ganglio está positivo o cuando hay metástasis. Y hasta el 40% pueden quitarse con cirugía de inicio, en ocasiones pueden, el otro 60% requiere quimioterapia neoadyuvante, es decir, le hacemos biopsia, y el menor grupo pues ocupa hasta quimioterapia con embolización, y dependiendo de lo que lean, del 5 al 6% pueden ocupar hasta de un trasplante hepático. Para quitarlo utilizamos esta clasificación que es quirúrgica, que se llama PRETEX. También son 4, y básicamente lo que se tienen que llevar es que todos deberían de llegar como 1 y no casi como todos llegan, como 3 o como 4, ¿sí? Esto tiene que ir a trasplante hepático. Aquí en México apenas se está haciendo. Sí, y aquí están viendo cómo llega, y después de quimioterapia se hace chiquito, ¿no? Se hace una biopsia y es más fácil en ocasiones de operar, ¿sí? Esta es la clasificación. Hace rato dije 4 segmentos. Nosotros no utilizamos, los cirujanos no utilizamos el hígado como izquierdo como derecho, sino como estos segmentos de un anatomista que se llamó Quinault, y son 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. Aquí se ve facilito, pero no es tanto, y estas son todas las cirugías que podemos hacer, desde una resección no anatómica, una lobectomía izquierda-derecha, que puede ser a su vez extendida a una mesohepatectomía, ¿sí? Entonces, una lobectomía derecha, ¿qué quiere decir? Que le quitamos el segmento 5, 6, 7 y 8, ahí se ve, aquí está el tumor, vemos cómo se marca y ya. Se ve muy fácil, pero el hígado creo que es de lo más difícil de operar, ¿sí? Y una segmentectomía lateral izquierda, quitamos los segmentos 2 y 3, ahí se ve, les digo nada más, en ocasiones pone uno las fotos, pero para poder hacer esto es muy difícil. El hígado es como una esponja. Y la lobectomía derecha extendida, que son cirugías para después de haber recibido tratamiento, ¿sí? Entonces, aquí, aparte de habernos llevado los segmentos que nos llevábamos en la derecha, nos tenemos que llevar el 4. Como ven en todos los dibujitos, siempre aparecen las venas hepáticas, que son las que tenemos que cuidar, si no el paciente puede fallecer, ¿sí? Ahí se va cortando con un bisturí armónico, con lo que tengamos, con sedas o con bipolar. Y la lobectomía izquierda, que nos tenemos que llevar aparte del 2, el 3, el 4. Entonces, pues básicamente esas son las cirugías que tenemos que hacer. En la mayoría de los casos, pues siempre, antes de hacer cualquier tipo de estas cirugías, pues todos los pacientes ya llevaron quimioterapia, ¿sí? Y la mesohepatectomía, que es para resecciones centrales, ¿sí? Aquí muchas veces se ve cómo está el tumor. Le abrimos una incisión tipo Mercedes-Benz y aquí está el tumor central, se quita, pero no es tan fácil porque aquí está la bifurcación de la vía biliar, de la arteria y de la vena porta. Entonces las tenemos que cuidar porque son muy difíciles de resecar, ¿sí? Entonces, ¿qué era el tumor número 1? Es un tumor renal, se le hizo una nefroureterectomía con exploración de la vena cava, los ganglios fueron positivos y recibió radioterapia, quimioterapia en vigilancia. ¿Y pues qué es? Pues un neuroblastoma.
También, como el paciente tenía 1 mes de edad, le hicimos una adrenalectomía y se curó. Y al tumor hepático, primero se le dio quimioterapia, disminuyó el tumor, de volumen el tumor y los marcadores tumorales, y se hizo una lobectomía izquierda y se consolidó con quimioterapia y vigilancia. Gracias.